bien, ya empezamos aquí otra vez con una entrega de el podcast de Mike en este apartado que se llama Rápidamente. Y yo cada vez quiero hacer esto lo mejor posible en el menor tiempo que pueda implicar, sí, lo suficiente como para que quede claro una palabra determinada que en este caso sigue por la letra A. Esperando que usted esté bien del otro lado y nada, siga viéndonos, siga de alguna manera, aunque somos poquitos todavía los que se han suscrito, hay personas que nos ven, quizás no se han suscrito, evidentemente, y lo pueden hacer ya mismo, pueden compartir este video y bueno, ser de su agrado. A lo mejor hay cosas que no les suena bien o que pudiera de alguna forma intervenir en el hecho de hacer un comentario positivo y hasta los comentarios negativos, dar un like o un dislike. Pero bueno, es una forma de interacción y eso es importante que ocurra. Dicho esto, el tema de hoy es un tema que es una palabra por la letra A, otra vez, y se trata de alter ego. Y en adelante yo le voy a decir sencillamente, aglutinando todas estas palabras, son dos palabras realmente, alter ego, alter ego, alter ego. Pero es alter ego, son divididas. Alter tiene que ver con alternativa, ¿verdad? Y ego con el yo. Vamos a decir que esta palabra definitivamente, y se puede ya especular debido a que estas dos palabras combinadas nos pueden sonar a otro yo, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por ahí hay una película de Jim Carrey, famoso comediante de origen, eh, creo que, si mal no recuerdo, es de origen, cónchale, se me olvida, canadiense. Entonces, vamos a ver esta definición, apelando a el diccionario, modo diccionario, pero alrededor de ello muchas palabras significantes que nos pueden acercar al significado. Empezando por esa cuestión que ya podemos intuir que es otro yo, alter ego, ¿sí? Así lo voy a decir en adelante, ¿no? Ya saben que es ego, alter ego, para decirlo de una manera más fluida. Y así suena muchas veces cuando uno escucha esto, ¿no? Como que si fuera algo pegado, como que si fuera una sola palabra. En tanto significa el otro yo, ya les dije, del latín, el otro yo. Es un segundo yo, una persona que definitivamente tiene una personalidad consolidada, o por lo menos eso termina sucediendo en la medida que va pasando por experiencia. Y claro, la personalidad se puede alterar y puede ir madurando, puede ir en retroceso. No hay una línea que pudiera llamarse continua, pero sí, en la medida que uno va cumpliendo edad, en teoría debería ir progresando, si le queremos llamar a eso progreso. Cuando las cosas van adelante, nos da la sensación de progreso, de madurez. Y es una línea del tiempo que nosotros tenemos en nuestro imaginario, ¿verdad? Es un constructo mental, ciertamente, pero que nos ayuda a tener referencias y siempre estas referencias implican un antes, un después, un durante, esta famosa línea del tiempo que más que imaginaria es una forma referencial de ver la progresión de un asunto y sin duda nos ayuda a definir algún tipo de temporespacial en relación a cualquier aspecto de nuestra concepción de vida, la verdad, y cómo vemos al otro también, y cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Cómo vamos construyendo nuestra personalidad, y más que ver esto como un asunto místico por allá que me va sucediendo sin previo pensar. Resulta que es mi responsabilidad y muchas veces yo justamente por hallar en esto una forma de exponerme a los demás, al otro,
yo intencionalmente, muy consciente, y eso lo hago para tener alguna ganancia de mi medio, del medio en donde yo circundo o me relaciono. Entonces, estos distintos aspectos de la personalidad que yo puedo ir manifestando a conveniencia, obviamente, pero que llevan mi huella siempre. ¿Cómo yo puedo hacer para no dejar ver esta huella? ¿Sí? Es decir, mi propia marca personal que independientemente de la manifestación, de la interpretación que yo esté haciendo, porque esto también me lleva a algo que dijo Nietzsche, ¿sí? Que nosotros usamos una especie de máscaras, siempre, permanentemente usamos máscaras. Y esto puede sonar muy hipócrita porque nadie, o por lo menos no es algo que genere mucha confianza, eh, hablar a través de una máscara. Sencillamente preferimos que sea el original o, o que de alguna manera nosotros percibimos cuál es la forma habitual de cierto personaje, aún sin conocerlo, percibimos que hay un carácter que se superpone, o también podemos percibir de alguna forma que esto es genuino. No sé por qué pasa tal cosa, aunque definitivamente sí podemos llegar a comprenderlo por el principio de caridad, por las neuronas espejo, que yo he hablado aquí en otras ocasiones de eso, que es algo muy, a pesar de que la ciencia no lo ha comprobado definitivamente a un 100%, es algo que de todas formas ocurre y empíricamente es algo que tiene que ver con las relaciones humanas y en definitiva cómo nos relacionamos con nuestro entorno en general. Así que es de percepción el hecho de que, por ejemplo, yo hablé aquí de una forma, a lo mejor con un teleprompter, claro, yo me quiero asegurar de que todo lo que diga aquí sea de alguna forma algo genuino, algo que más allá de que yo pueda expresarlo de una forma u otra, que se revele de que viene de una especie de, primero, convicción de este lado, para que de alguna manera, con cierta seguridad, que se pueda concebir del otro lado, se pueda tomar en serio o en cuenta. Así que el alter ego, ¿qué es en sí? ¿Acaso está bien tener una doble personalidad o varias máscaras, como decía Nietzsche? ¿Es algo hipócrita o más bien algo que equilibradamente y de forma prácticamente cotidiana usamos cada uno de nosotros? Seamos o no conscientes de tal cosa, aunque ahí también hay que poner un paréntesis, eso, ¿no? De si es consciente o no. Siempre todo acto tiene una intencionalidad. Así que esta intencionalidad está de alguna manera prefabricada, está intencionalmente ocurriendo. Pero hay que decir, y aquí voy a apelar a una nota, que en definición alter ego, ya les decía, del latín el otro yo, es un segundo yo que se cree en distintos escenarios, distintas formas o distintas, digamos, revelaciones o manifestaciones de la personalidad. Y originalmente la persona puede tener una personalidad bien desarrollada y le sirve de punto de partida como para ir tras otros beneficios o a lo mejor tratar de tener un punto fijado y es una, vamos a decirlo así, eh, una especie de forma en la que quieres llegar a tal punto. Vamos a ver si me puedo explicar mejor con esto. Cuando tú tienes un medio, ¿sí?, que quieres ir desarrollando con el fin de obtener un determinado objetivo, ¿no? O sea,
un medio para obtener un fin. Ahora, ¿cuál es el medio? Bueno, puedes alternar diferentes eh, formas de ser en relación a tu personalidad para que a través de ello logres algún fin. Por ejemplo, yo no estoy cómodo en un ambiente por el cual tampoco voy a salir de él, y si me termino alienando a este ambiente, pudiera considerarse una especie de fracaso, y yo pudiera más bien utilizar esto que es la desimulación honesta, que yo hablé de aquí esto, y tiene que ver con Acepto, un italiano que, bueno, él terminó acomodándose a la situación debido a que no podía cambiar el sistema, y si alteraba las cosas, esto le podía costar incluso la vida. Estamos hablando de la monarquía, estamos hablando del medievo. Y cómo esta persona, muy a pesar de no estar de acuerdo de lo que le circundaba, de la estructura de la cual era parte, ¿sí? Aunque no estaba de acuerdo, de alguna forma disimulaba estarlo. Y eso lo hacía para no contradecir, porque haciéndolo, y muchas veces esto ha pasado, y crea una revolución quienes se atreven a hacer tal cosa, no está mal, ¿verdad? De hecho, quien contradice un sistema, y esto ha pasado, por ejemplo, en el caso de Galileo Galilei, Copérnico, quien prefirió quedarse callado, post-morte se publicó esta revolución de los cuerpos celestes. Yo he hablado de eso aquí en otras ocasiones. Pueden revisar los videos que están aquí y ver que hay una especie de consecuencia relacionada con lo que uno dice, cómo se comporta, lo que uno hace, y algunas reacciones que a lo mejor te puedes evitar con la disimulación honesta. La disimulación honesta es, aún sabiendo, no quieras revelar tal cosa porque no ves que sea el momento. Cuando lo haces, y si lo hicieres nadando contra la corriente, hay consecuencias que a lo mejor quieres enfrentar, y en otras ocasiones, más bien por conveniencia, desees evitar. En todo caso, haces un alter ego, un alter ego. ¿Por qué? Porque te comportas de cierta forma para evitar alguna reacción desfavorable, o quizás, más bien porque no deseas que el otro se ofenda aún con la verdad, y cómo comunicas esta verdad. Y si es el momento de hacerlo, ¿no? Quizás el momento no ha llegado, te la quedes callada, y en otro momento reveles tal verdad. Y no la llevas así como un foco que termine deslumbrando, y bueno, haciendo que los demás se queden ciegos, o provocando una reacción que de todas maneras va a ocurrir, pero a lo mejor no es el momento, o no lo consideras que así sea, ¿sí? Es como, por ejemplo, tú estás entre unos leones, vamos a suponer que sea el caso, y tú decides dejar de ser un león, y a lo mejor, aunque este ejemplo podrá sonar muy estúpido, a lo mejor, pero imagínate que tú estás entre los leones, y tú eres una oveja que estás disfrazado de león, y tú dices, ¿será el momento de quitarme el traje? Si lo hiciere me van a comer los leones. Entonces yo pienso, no, mejor, aunque yo soy una oveja, mejor me dejo el traje puesto. No es conveniente quitarme el traje ahora mismo, aunque yo estoy convencido y por dentro soy una oveja. Pero yo prefiero comportarme como un león mientras tanto. Una vez que yo salga de esta situación, yo pudiera de alguna forma revelar mi propia identidad. Entonces ahí vemos un alter ego, porque hay dos identidades, ¿sí? Y esto es posible. Una persona puede tener una identidad distinta, no genuina, debe tener una sola genuina y otra usándola como alternativa.
Entonces, hasta cierto grado, esto pudiera estar bien. Pero ¿no revela esto acaso una actitud, una forma hipócrita? ¿Acaso no revela cierto miedo y pudiera ser que de alguna manera estés vulnerándote a ti mismo al acallar tu identidad? Bueno, vamos a seguir viendo aquí. Este término, alter ego, fue acuñado en el siglo XX, muy reciente, como pueden ver, y fue descrito por unos psicólogos en el libro El Manual de Psicología, que es este libro que siempre se está actualizando, donde hay allí las diferentes patologías psicológicas y esto incluye los diferentes trastornos, alteraciones de la personalidad o algunas características que se describen y se conceptualizan, formando en algunos casos este tipo de jerga en el campo de la psicología que también se define, además, que termina revelando ciertos comportamientos y se fijan en una palabra bueno, se describen y se ponen en este manual de psicología que siempre se está actualizando. Bueno, este tiene que ver con una persona que lleva una doble vida. El alter ego, en todo caso, es un neologismo, como pueden ver, pero ya no tan nuevo, porque sí, relativamente nuevo. Estamos hablando del siglo XX. Un significado distinto al alter ego es también, y aquí voy a hacer uso de la nota, para, ya he hecho varias definiciones hasta ahora, pero para puntualizar en esta. Puede encontrarse en el análisis literario también. En el análisis literario se describen los personajes en diferentes obras que son psicológicamente similares. O un personaje de ficción cuyo comportamiento o lenguaje o pensamientos están intencionalmente representados por los del autor. Es decir, yo fabrico un personaje. Por ejemplo, los artistas, cantantes, con gente que de alguna manera tiene una exposición pública, tienen hasta un nombre artístico, una presencia artística que muchas veces nada tiene que ver con la personalidad de estos en lo cotidiano. De alguna manera es otra persona dentro de la farándula o en el escenario, o quiere de alguna manera manifestar otro comportamiento, incluso una forma de vestir distinta. Es como una máscara que permanentemente tiene que ver con el paralelismo de su propia vida. Es decir, yo artista, yo en otra cuestión, llámese escenario, llámese en la vida cotidiana, haciendo una representación artística y todo lo que implica, que nada tiene que ver con su vida habitual. Esto algunos han fabricado este tipo de personajes, este tipo de alter ego. Por ejemplo, yo aquí hablo de una forma, tengo una expresión, una quizás vestimenta, una forma de hablar, de expresar, de interpretar. Estoy interpretando un personaje. Hoy soy el que hace el podcast. Dentro de un ratito soy una persona que atiende a un niño, una persona, un adulto, un adolescente que viene. Dentro de otro rato yo en otro escenario pudiera estar comportándome de una forma distinta. Es decir, yo me voy acomodando a la situación. Y esto no es sencillamente por hipocresía, simplemente, como decía, en todo caso, aquí le compro la idea y se las vendo a ustedes. Es una especie de máscara porque termina acomodando y adaptándote a la situación porque toca y nuestro cerebro de alguna forma está condicionado y ganado a tal idea de forma innata. No porque está fabricando un personaje artísticamente de manera ficticia,
sino porque, que también pudiera ser el caso, como ya les mencioné, es lo que hacen los intérpretes en diferentes disciplinas artísticas, incluso los actrices todavía más, es a propósito que fabrican un personaje. Pero bueno, en fin, tú puedes hacer esto cotidianamente y justamente estás haciendo que seas versátil y que por tus diferentes facetas de vida es algo normal que te acondiciones. Eso no quiere decir de que no tengas una personalidad fija, como un péndulo, ¿verdad? Un péndulo tiene un eje fijo, pero puedes oscilar de un lado a otro, ¿sí? Sin que eso signifique, porque resultaría más bien una cuestión más compleja todavía y tendría que ver con, no sé, a lo mejor un trastorno de personalidad llevado al extremo cuando hay una persona que permanentemente está cambiando de manera de ser, de opinión, que parece que no tendría una, un eje, ¿no? No tendría convicciones, pudieran interpretar algunos, una vez visto el comportamiento tan ambivalente de cierta persona, sea quien sea. No estoy haciendo alusiones personales de nada ni de nadie, sino que es simplemente parte de la naturaleza humana que, llevado al extremo, pudiera verse, ¿sí?, como un trastorno de personalidad, ¿sí? Lo que llaman por ahí eh, bipolar, ¿sí? Ya estamos llevando esto al extremo. Ahora, el otro yo fue reconocido por primera vez en el año 1730 por Anton Mesmer. Usó la hipnosis, y aquí estoy hablando de algo histórico, ya vamos a ver de qué se trata y a dónde nos lleva esto. Usó la hipnosis para separar el alter ego. Vamos a ver qué hizo. Estos experimentos que hizo Anton mostraron un patrón de comportamiento que parecía ser, y revelaba así serlo, distinto al de al que el individuo llevaba cotidianamente y que de alguna forma era separado de su personalidad habitual, ¿sí? Así que mostraron que este patrón de comportamiento distinto de este individuo se encontraba en un estado de vigilia en comparación o cuando estaba bajo hipnosis. El otro personaje se había desarrollado en un estado alterado de la conciencia, pero en el mismo cuerpo. Bueno, vamos a parar aquí. Esto lo leí y se lo estoy parafraseando a ustedes. Entonces lo que hizo este personaje a través de la hipnosis, este Anton, es que vio que el personaje se comportaba de una forma, aunque estaba en el mismo cuerpo, revelando que había una especie de doble personalidad. Unos pudieran llamar doble rasero, ¿sí? Esto ocurre siempre. Una persona pudiera tener un punto de vista en un asunto y aplicárselo en ciertas circunstancias, siendo que son las mismas circunstancias, pero en otro caso tiene una opinión distinta sobre el mismo asunto y revela que, bueno, hay una cuestión a propósito que revela que estás favoreciendo a una situación y otra, siendo que no eres objetivo. Así que esta subjetividad te lleva a alterar las cosas en relación a las decisiones o a los juicios de valor sobre un asunto más o menos eh, similar. Pero si le cambias al personaje, vas a tener opiniones distintas. Es decir, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero mi hermano o un familiar cercano cometió exactamente las mismas
fechorías, los mismos delitos que según ese criterio de ley le van a llevar a la pena de muerte. Pero tú dices, ahora, como es mi hermano, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Entonces ahí hay una situación distinta, un- una especie, sí, de valoración que va a depender de quién sea el sujeto afectado, ¿sí? Ahora, esto por supuesto que va en detrimento de una ley fija que va a aplicar para todos. Como todos somos iguales, no porque todos seamos uniformemente la misma cosa o la misma persona o la misma eh, forma de ser, sino porque todos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley. Ahora, ¿quién pone las leyes? Son justas las leyes. Entonces está esta otra parte que cuando una ley va en contra de la cuestión esta que por consenso se dice de derechos humanos, no debe acatarse. Entonces las personas pueden estar de alguna manera, una vez que la ley está vulnerando los derechos humanos, pueden estar y hasta se justifica un desacato de la ley. Pero bueno, no me quiero ir por esa vertiente. El caso está en que puede ocurrir, según esto que hemos estado hablando hasta ahora, el alter ego, que tengas alternativas de el yo. Y puedes tener diferentes alternativas o posiciones que van a condicionar tu decisión dependiendo del contexto. Pero tiene que haber un punto que termine siendo fijo y este tiene que ver con, en el caso personal, tus valores, tus forma de ver la vida o el mundo, cosmovisión, y más allá de ser algo fijo y misericorde, podemos ver que puede oscilar de un lugar a otro. Y esto refleja flexibilidad, refleja de alguna manera que estás tomando en cuenta alternativas posibles, pero no llevado al extremo. Ojo, esto es normal en lo cotidiano y es hasta algo que debe ocurrir, ¿no? Una persona dogmática pudiera estar metiendo todo por el mismo molde y entonces tiene una mente cuadrada que termina afectando a aquellas minorías o situaciones particulares que tienen cierto, eh, sí, ciertas excepciones que sí bien se deben tomar en cuenta debido a que son particulares. Entonces hay allí alguna posibilidad de no transgredir la ley, sino más bien eh, tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿verdad? Que son atenuantes que deben considerarse antes de tomar una decisión definitiva precipitada. Entonces, claro, allí hay una especie de rango, ¿sí? Que debe visualizarse, que debe tenerse en cuenta antes de irse por la rigidez de ley en el caso de que seas una persona con mente cuadrada que termine usando la represión en sentido estricto, dogmático, que más bien terminaría atropellando cualquier, sí, cualquier situación que, si bien parecida, tiene sus particularidades que no deben despreciarse, que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, si una persona X le pasó cierta situación y cometió un homicidio, entonces se evalúa, ¿fue voluntario, fue involuntario? Hay una serie de matices alrededor de eso que no lo van a catalogar inmediatamente de asesino merecedor de la silla eléctrica, ¿sí? Entonces, en este sentido, estas alternativas no se deben a un ego, porque ego está hablando del yo, sino más bien va en esto
que tendría que ver con el nosotros, ¿no? El hecho de que más personas estén involucradas para establecer un juicio y no se dejen llevar tanto por el ruido, que esto es otra cuestión que, digamos, es una deficiencia de los juicios o del juicio del ser humano, ¿no? Daniel Kahneman también habló de eso. En otra oportunidad yo voy a extenderme con este tema que me parece súper interesante en un libro que se llama Ruido, fallo en el juicio humano, que tiene que ver con los sesgos que son estas heurísticas que a veces sirven como referencia y claro, son intuitivas, pero que el pensamiento deliberado debe prevalecer, sobre todo cuando hacemos un juicio que sea tan serio como el de evaluar si alguien tiene el derecho o no, o acusarlo de ser asesino, o hay algo, no sé si me entienden, que debe analizarse más detenidamente y no una sola persona, aunque a veces es determinante una persona, pero que no sea una variable que sea una unívoca, sino que hay otras cosas que tomar en cuenta antes de hacer un juicio y muchas veces los sesgos que están allí permanentemente deberían acallarse, ser conscientes de que están allí antes de condenar a alguien o a algo o definir algo. Tener en cuenta mucho más de lo que parece obvio. Así que la existencia del otro yo, que estamos hablando del ego, eh, por un lado está eso y por otro lado recuérdense que el ser, ¿verdad? Que tiene que ver con esta cuestión ontológica, la ontología, no debe confundirse con el yo. El yo es una cosa muy mía, muy egoísta y tiene su punto, ¿no? Pero que no define lo real. Es un aspecto muy particular de la realidad, pero que puede que otras realidades, aunque me sean ajenas, yo debo, si estoy tratando de establecer un juicio de valor y lo quiero hacer de forma objetiva, acallar mi ego, mi forma ya previa de establecer juicios, porque no se trata de, en este momento al menos, y yo debo ser consciente de eso porque pues siempre va a prevalecer alguna referencia que empieza por mí para evaluar al otro, y si yo soy el que está agraviado todavía más, yo voy a hacer juicios a priori y bueno, a posteriori, no, bueno, primero meto el tiro, disparo y después pregunto. No, pregunto y después disparo. ¿Sí? Esto es algo que estoy trayendo aquí como una metáfora, ¿no? Claro, alguien pudiera decir, bueno, o es él o es yo. Si no disparo, él me va a disparar. ¿Cómo voy a esperar que dispare primero? Es una cuestión de supervivencia. Debo actuar rápido. Sí, pero no siempre es así el caso tan minimalista, ¿no? En ocasiones sí hay que tomarse todo el tiempo posible, todo el tiempo necesario, más allá de que sea un tiempo a propósito prolongado, porque si no sería una burocracia, si no sería más bien una especie, como ya yo lo señalé aquí antes, de cuando uno posterga, procrastina de manera innecesaria, pero sí que en ocasiones hay que evaluar más de lo obvio, y esto tiene que ver con juicio, sí, pero a posteriori. Y tiene que ver con esta forma de pensar que es la de el nivel 2, ¿sí? Que Kahneman también hablaba en su libro, de pensar lento, ¿sí? O pensar rápido,
vamos a decir que despacio, tendría que ver con la número 2, esa forma número 2, que tiene que ver con ser reflexivo, pensar detenidamente, una investigación, vamos a decirlo así, hermenéutica, y más que hermenéutica, fenomenológica, atendiendo el fenómeno, visualizándolo más allá de una situación simplista que pudiera meterse en un cuadro y ya, como que si una receta fuera suficiente como para que cualquier cosa que venga yo la introduzca por allí y prácticamente me tenga que dar el mismo resultado siempre sin tomar en cuenta las particularidades, como ya dije antes, ¿no? Entonces, yéndome por este punto, no queremos confundir el ego, que es el yo, con el ser, ¿sí? Que se trata de, como ya dije, el ser es lo ontológico, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? Que puedes que ya yo tenga un juicio previo y lo acallo, como decía Husserl, para abordar el asunto de manera fenomenológica y no de manera eh, que pudiera ser esto un proceso mental que nos lleve a calcular las cosas de una manera prácticamente lineal y muy cuadrada, muy aferrada a lo que es el positivismo lógico, que si bien es una forma, no es la única ni la definitiva, ¿sí? Y a veces ni siquiera es la que debe prevalecer para nada. Hay otros factores que tomar en cuenta que son cualitativos, que son ya entrando en el terreno de sí, lo especulativo a lo mejor, pero que si no tienes suficientes argumentos y los que tienes además son sesgados, un juicio de valor y que, bueno, a lo mejor todavía más importante, cuando lo que está en juego es la vida de otro, en sus diferentes formas de ver esto, debes tomártelo en serio. Ahora, no confundir el yo con el ser. Como decía también en Manuel, se me olvidó el apellido. Bueno, ya se los voy a decir. Levinas. En fin, la existencia del otro yo, ¿sí? Existe, el alter ego, pero no debe confundirse, para seguir resaltando este punto, con el, el ser, el ser. ¿Sí? Una cosa es lo que pienso yo, otra cosa es lo que sea de verdad. Una cosa es que yo me, de alguna forma, me ponga mis máscaras para ir tras el objetivo deseado, y otra cosa es que no intervenga con el deseo de otro y que entonces empiece a provocar más bien una especie de riña cuando dos deseos se prácticamente unifican. Es decir, dos personajes que tengan el mismo deseo, no todos van a ganarlo, uno va a perder, uno va a salir perdiendo de esto. Y ese es justamente, como decía Sartre, estamos condenados a decidir, pues, y esto se debe a que decidiendo una cosa, dejas de decidir una gran cantidad de cosas, porque son alternativas posibles que definitivamente te llevan a o es esto o esto, pero a veces no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, si escoges una, estarías sacrificando otra, ¿sí? Si yo quiero comer helado de fresa, de alguna manera estoy despreciando, al menos por el momento, los demás sabores, ¿sí? No, pero yo quiero los dos sabores, si es posible. Bueno, pero es alternado. No sé si me explico. Una sensación,
o escoger algo, o decidirse por algo, o decantarse por algo, revela, como decía Sartre una vez más, una cuestión que termine dejando de lado otras alternativas, aunque posibles, y a veces algunas imposibles, ¿no? Imposibles por nuestras limitaciones. Claro, vamos otra vez al punto. Los personajes, porque esto se debe, y aquí se está inclinando hacia las novelas, ¿sí? Los personajes que intervienen en una novela o en un teatro, ¿sí? Sí que necesitan un alter ego, siempre, y es a propósito. Y aquí se dice que cuando tú estás explorando una idea y definiendo un personaje y hasta definiendo una personalidad de quién eres, en el proceso de, de tu maduración como persona, como individuo, tú vas configurando una personalidad. No eres tú y no deberías ser la misma persona de niño, de adolescente o de adulto, o de viejo, o persona madura ya mayor. Evidentemente tu personalidad ha sufrido cambios debido a una serie de cosas que han pasado y que siguen pasando. De hecho, no se espera y nadie debería de alguna manera congelar a otro ni congelarse a sí mismo, que tú seas la misma persona que hace, no sé, 2 días. ¿Sí? No es que debes por esto justificar de que seas una persona diametralmente distinta, sino que algunos aspectos de cosas que dijiste no necesariamente las vas a sostener en el tiempo. En todo caso, debe ser flexible, algunas deben cambiar. No solamente tienen que cambiar, sino que deberías hacerlo porque revelan que te vas adaptando y revelan que no eres una persona que dogmáticamente va a aferrarse a algo que ya no es conveniente o no es posible. Y eso tiene que ver con el adelanto, de alguna manera. ¿Sí? Adelanto que no es lineal, sino que es holístico. Entonces, ¿qué tal cuando fabricas un alter ego? ¿Sí? Un alter ego se puede fabricar como una especie de personalidad que tienes, por ejemplo, en las redes sociales, que nada tiene que ver con tu vida real. Una especie de avatar. Para ir resumiendo, puedes desarrollar esto a conveniencia debido a que este personaje es artístico, es el que revelas y no necesariamente quién eres, para mantener una separación, como dicen por allí, eh, mantener el autor separado de su obra, ¿sí? Hay una diferencia entre el autor y su obra. A veces sí, a veces no. Y uno tiene que aprender a separar eso, a discriminar eso. Eh, en fin, y de esto último que hablé de separar el autor de su obra, ¿sí? El artista de su arte, a veces es necesario para no, por medio del mal comportamiento que alguien tuvo en cierta ocasión, vas a despreciar todo lo bueno que sí se puede rescatar y que a veces es mucho más que acciones que definitivamente hicieron más ruido que su arte, que se puede calificar de positivo. Muchas veces es injusto cuando actos negativos, que a lo mejor la persona ya se arrepintió y ya no piensa igual, terminan convirtiéndose en una etiqueta para que, bueno, tú puedes ser una cosa y otra, y eso no va siempre en detrimento o en contradicción. No siempre, a veces sí. Y a veces uno tiene que aprender a separar el autor de su obra, el artista de su arte. Ese es todo un tema que en algún momento podemos ver, que tiene que ver con la etiqueta también que decía Sartre. En fin, el alter ego, para ir resumiendo, es una personalidad doble que pudiera verse positiva o negativa, pero que no debería verse definitivamente arrastrada por la hipocresía
y en ocasiones es conveniente, como decía, por aquello de la disimulación honesta y por sobrevivencia, porque no es el momento, porque de alguna forma no te vas a la primera, sino que eres comedido y eres prudente, ¿sí? Conscientemente fabricas un personaje también porque estás jugando dos juegos, en el sentido de que los juegos del lenguaje, como decía Wittgenstein, que se veía raro que no haya salido este personaje Wittgenstein todo el tiempo como una referencia de algo. Sí, porque hablando de los juegos del lenguaje, en ocasiones y por la adaptabilidad, tenemos que adaptarnos. Tú tienes que adoptar estas referencias que existen en otro grupo lingüístico, en otra jerga, en otro argot, porque si vas a continuar allí o si haces una intervención y tienes que convivir con estas personas que tienen esta forma de cosmovisión, engranaje lingüístico, estas configuraciones lingüísticas, este juego del lenguaje, tú tienes que aprender a ver cuáles son las reglas del juego, porque o si no lo haces, terminarías más bien eh, perturbando esas reglas o sencillamente te sacan de allí porque no te adaptas a las reglas. Esto pasa prevalentemente, entonces tú tienes que, y menos mal el cerebro una vez más te ayuda por la plasticidad que innatamente está ganada de este órgano biológico, que es el órgano cognitivo por excelencia. Nuestro cerebro nos lleva a hacernos empáticos por conveniencia, y no por conveniencia solamente egoísta, sino porque piensas en el ser, más allá que en el yo, que es puro ego. Aunque el alter ego tiene que ver con eso y no está disociado con la otredad, debido a que tú también eres para aquel el otro. De modo que hay una interacción que se debe sopesar y que inmediatamente el cerebro te ayuda a adaptarte, y por eso también el alter ego existe. Ahora, cuando yo estoy hablando aquí y trato de ser lo más natural posible, no hago una diferencia, una discriminación, o por lo menos no es tan marcada de lo que expongo, ¿sí? Es decir, lo que revelo y lo que por fuera ocurre en cuanto a que es más o menos equiparente a lo que llevo dentro. Lo que llevo dentro se revela de alguna manera afuera y que se va moldeando y que termina de alguna manera haciendo una configuración de lo que llevo dentro y se manifiesta y es un input y un output que entra y sale, por así decirlo, y que se va retroalimentando y que me va definiendo como persona. En ciertos momentos tendría que comportarme de una manera, en otros de otra, a conveniencia, pero es por adaptación, por aquello de que es un recurso que termina siendo y convirtiéndome en una persona socialmente aceptable y que es algo que debo hacer siempre, adaptarme a los cambios. Cuando no lo hago, va a haber problemas. Entonces, yo quiero evitarme tales problemas y quiero evitárselos a otros, así que yo me adapto. Pero hay cosas que uno pudiera preguntarse hasta qué grado yo me puedo adaptar a esto, o hasta qué grado yo, por adaptarme y tener puntos comunes, conseguir esos puntos comunes más allá de aferrarme en los que no lo son. Uno, como nosotros los seres humanos, todos tenemos puntos comunes hasta cierto grado, intereses que son de alguna manera vinculados y que todos tenemos como un bien y del cual podemos estar de acuerdo. Entonces yo puedo usar esto más bien como un punto de partida, un puente cognitivo para de alguna forma ir eh, reconociendo al otro y que éste también a mí, y no estar tanto por el reconocimiento del otro, sino porque pudiera sonar muy ego,
sino yo también hacer reconocimiento del otro y llegar a una especie de punto medio, ¿no? A una especie de, sí, yo puedo deponer esto, ¿sí? Y no estar aferrado a mis derechos, sino también estar muy comprometido con mis deberes. En algunos casos, y esto es el contrato social, cambiar derechos por deberes. Yo puedo ceder y debería hacerlo. Y tú debes ceder en tu posición también y hasta cierto grado no sacrifico la paz, la armonía. Y sobre esta base yo puedo seguir progresando hacia otros valores, hacia otras cosas. Eh, Esto se ve hipócrita, se ve un doble rasero. No, no necesariamente. No necesariamente. Es un punto en donde se puede converger y en el que pudiéramos establecer acuerdos. O si no, como decía Acepto, la disimulación honesta, que tiene más bien que ver con la prudencia. Y bueno, hasta que llegue el momento de que puedas revelar todo lo que definitivamente pudiera verse como verdad, verdad actual y no verdad absoluta. Es flexible. Y el alter ego, desde el punto de vista positivo, se puede ver de esa forma. Pero bueno, voy a cortar aquí. Esto tiene mucho que decirse, hacerse, contarse, hablarse. Yo no lo voy a decir aquí en unos cuantos minutos. Y quizás si me lleve mucho tiempo, que yo creo que es el caso, va a sonar muy aburrido. Le invito a que vea este video y otros, a que pueda realizar una comprobación de todo lo que yo digo aquí a lo mejor y hacer sus comentarios. Y nada, espero siga viendo estos videos en el podcast de Mike. Otro episodio saldrá el miércoles, el número 70, si mal no recuerdo. Y este que es rápidamente, que termina siendo un colorario para exponer ciertas palabras, extendiendo sus significantes con el fin de acercarnos a su significado. Nos vemos pronto, chao chao.